El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Hermanos, hoy celebramos esta solemnidad que no solamente se celebra en nuestro país, en México, sino que gracias al Papa San Juan Pablo II, él la nombró patrona de América Latina. Así que esta solemnidad, esta festividad, se celebra en toda la América Latina. La visita de la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, en esta bendita imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy hemos escuchado en el Evangelio también este pasaje hermoso donde la Santísima Virgen María visita a su pariente Isabel, que ella por el anuncio del ángel sabe que lleva 6 meses de embarazo, una mujer anciana. Yo más o menos en la meditación calculaba unos 85, 90 años. Imagínense a esa edad, todo duele, todo nos suena, los huesos nos truenan. Y embarazada esta mujer, después de no haber podido tener hijos porque era estéril, he ahí el poder de Dios, el dueño de la vida. Y María sabe que su pariente está en ese estado y ya lleva el 6º mes. Así se lo dice el ángel. Y María va, la visita, pero con el fin de servirle, de estar con ella, de apoyarla, de ayudarla, de que ese proceso de gestación de su bebé, que es San Juan Bautista, pues no se le haga tan pesado por lo menos 3 meses. María va con el fin de servir, de aminorar las dolencias, el trabajo, la pesadez que llevaba Isabel en su gestación de su hijo y sobre todo por su edad. María tiene la finalidad de servir, de mejorar aquel ambiente familiar, aquel estado de vida. También hace años, la Santísima Virgen María se dignó a visitar nuestras tierras mexicanas, porque ella, la madre, la que siempre está al pendiente de los hijos, y no quiero decir que los papás no, también, pero la que más convive con los hijos, la que más puede entender a los hijos, porque está con ellos,
la mayor parte del tiempo, bueno, siempre y cuando la mamá no trabaje, ¿verdad? Pero en mis tiempos mi mamá siempre estuvo al pendiente de nosotros, estaba con nosotros y siempre nos conoció. Mi papá también se preocupaba, pero de otra manera, de otra dimensión, en el sustento. Y la madre siempre está al pendiente de lo que le pueden pasar a los hijos porque ella está al frente de la responsabilidad, porque los está cuidando. Así es la Santísima Virgen María, Madre de la Iglesia, Madre de todos los creyentes, Madre de todos los vivientes, la nueva Eva, en la cual renace ahí una nueva generación, una nueva humanidad, por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que la nombra Madre de su Iglesia de Cristo en la persona del apóstol San Juan. Con ese espíritu de madre, la Santísima Virgen María ve las necesidades y los conflictos que en aquel tiempo de la conquista de los españoles estaban pasando los indígenas de nuestras tierras. Y los españoles quieren conquistar estas tierras, pero a base de armas, de guerra, de destrucción, de muerte. Y entonces vienen los misioneros franciscanos, jesuitas, y el conflicto sigue igual, porque prevalece más la agresión, las armas, la violencia por los soldados españoles en la conquista de las tierras, más bien en el saqueo de que estas tierras tenían como riqueza. Y los misioneros, la iglesia, que en ese tiempo vinieron a estas tierras, les era imposible hablar del amor de Dios cuando los soldados españoles traían agresividad, destrucción. Les era imposible a los misioneros de aquel entonces hablar de un Dios amoroso que cuida de nosotros, que está al pendiente, que nos ama, que no hay distinción, que para Él todos somos iguales. Y de repente la agresión, la desigualdad de la conquista de los soldados españoles, les era imposible a los misioneros hablar de la honestidad, del respeto. Cuando nuestros indígenas veían que los soldados españoles saqueaban, robaban, y la mayor parte de las riquezas la mandaban a España, y cómo se podía hablar de un amor de Dios, de un amor misericordioso en Dios, de un Dios que para Él todos somos iguales, todos somos hermanos. Si todo lo contrario se vivía con esta conquista. Y es entonces cuando la Santísima Virgen María también viene a visitarnos, como lo hizo con su parienta Isabel, y viene para remediar y manifestar el amor de Dios en ella como madre y tomar en la persona de un indígena de aquel entonces, Juan Diego, y lo nombra su embajador. Un hombre que no significaba nada en el ambiente de la sociedad de aquel entonces. Un hombre sencillo, un hombre que no era reconocido, pero que para los ojos de Dios era un hombre fervoroso, lleno de fe, que diario iba a la Santa Misa desde su lugar de vivienda, recorría algunos kilómetros y tenía que atravesar un cerrito. Y era un hombre fervoroso que diario iba a la Eucaristía. María no se fija en el rango ni en la posición social de la persona. María, como la Madre de Dios, se fija en la sencillez, en la humildad, en la entrega del corazón de aquella persona. Y entonces ella se le manifiesta a este hombre
Juan Diego, hoy San Juan Diego, para nombrarlo su embajador. Le fue muy difícil a este hombre sencillo, insignificante, decía, al ambiente social de aquel entonces, que le fue muy difícil llevar los mensajes y la petición de la Santísima Virgen María a los obispos de aquel entonces. De tal manera que piden una señal, y la gran señal es que la Santísima Virgen María invita a este hombre, San Juan Diego, a que corte rosas en algún lugar de ahí del cerrito del Tepeyac. Rosas en este tiempo de invierno, cuando las rosas se dan en primavera, y entonces él encuentra un jardín lleno de rosas y empieza a cortar con sus manos aquellas flores de diferentes colores y aroma y las recoge en su tilma. Él no entendía en ese momento por qué tenía que cortar rosas. La Santísima Virgen María nos cuenta la tradición, la historia, que ella las tocó con sus manos en la tilma del San Juan Diego y le dijo, ve y lleva esta señal. Él seguía sin entender cómo una señal van a ser, cómo unas rosas van a ser la señal. Y cuando este hombre se presenta ante el obispo de aquel entonces, de aquí en estas tierras mexicanas, y extiende su ayate para entregar las rosas, aparece impregnado en su ayate la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que es la que hoy tenemos aquí en México, ahí, y está para estar con nosotros, como le dijo a él, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? María se queda para ser madre de todos los mexicanos y madre de todo aquel que la quiera acoger y recibir, no solo con una imagen, sino también imitándola en ese espíritu de servicio, en ese espíritu de estar en el lugar para poder entonces llevar la paz y la tranquilidad como ella lo hizo aquí en nuestras tierras. Hermanos, estamos llamados a ser portadores de la paz, de unidad, no de división, no de guerras. Si esto lo entendiera la humanidad a nivel mundial, cesaran las guerras que hoy tenemos. Si esto lo entendiéramos, las familias, cesaran las divisiones, los conflictos, los pleitos, las diferencias que hay entre las familias por cosas tan insignificantes y a veces por cosas materiales. Hoy pidamos en este día a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, que también nosotros seamos portadores de la paz y de la unidad que ella quiso traer a nuestra patria. Y que si hay conflictos y divisiones, es por causa de nosotros, por nuestra soberbia, nuestras envidias, nuestras avaricias, el querer, el tener y poseer, cuando todo lo que aquí tenemos, aquí se va a quedar. Y el día que salgamos de este mundo, nada nos vamos a llevar. Que la Santísima Virgen María interceda para que seamos también embajadores y portadores del amor y de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea.